Voy a... espera. Vamos a... Bueno, hermanos, vamos a seguir y vamos a compartir ahora sobre el quehacer teológico, sobre cómo y qué tipos de teologías existen. No corrientes teológicas, sino qué tipos de teologías. Este, el cómo se hace la teología, ¿no? Desde qué puntos de vista, qué herramientas se usan para hacer teología. Esto es lo que vamos a ver ahora como para cerrar ya todo el curso. Entonces, vamos a clasificar la teología, ¿no? Muchos hemos oído, y ustedes también habrán oído, sobre la exégesis. ¿Qué es la exégesis, no? ¿Y qué es la teología exegética? Entonces, exégesis es un término que se usa y viene de extraer. Entonces, se refiere a extraer el sentido del texto bíblico. Se extrae. Entonces, a partir de lo que nosotros encontramos en la Biblia, hacemos teología. Así es cuando se trabaja con exégesis, ¿no? Una teología exegética hace, desarrolla a partir del análisis del texto bíblico, ¿no? Entonces, ahí vamos ya señalando, estableciendo qué, cuáles son los criterios de algunas materias para hacer teología. ¿Cuáles son los criterios para hacer teología desde algunos puntos de vista? Entonces, una teología exegética primero analiza el texto bíblico, primero. Y para analizar el texto bíblico, pues se vale de un análisis gramatical, ¿no? Un análisis sintáctico, exegético. Sí. Cuando hablamos de exégesis, estamos hablando de análisis, ¿no? Del trabajo del texto, ¿no? Utilizar la Biblia, ¿no? Desde sus versiones originales, ¿no? Analizar el griego, el hebreo. Entonces, a eso se refiere una teología exegética, ¿no? También hay la eisegesis, ¿no? Que trata más sobre no trabajar el texto, sino utilizar el, el- el texto, pero como un modo de ampliar una idea, ¿no? O sea, utilizan el texto para justificar una posición y no utilizan el texto para presentar o dar luz sobre este, ¿no? Entonces, hay dos puntos acá para darse cuenta, ¿no? La exégesis, que es el análisis del texto bíblico, de donde sale una conclusión, una postura, o la eisegesis, que es utilizar la realidad, o en todo caso, utilizar cualquier otra posición para luego
encontrar en el texto algo parecido. Entonces, es decir al texto lo que queremos que diga. Ese es exégesis. Y exégesis es aquello que dice el texto. Ya de aquí vamos viendo ya una cantidad de diferencias en cuanto a opiniones, en cuanto a perspectivas sobre corrientes teológicas, ¿no? Hemos trabajado varias corrientes teológicas y ustedes ya podrán darse cuenta de cuál de ellas, o cuáles de ellas son las que hacen decir al texto lo que quiere que se diga del texto, no lo que el texto dice, no lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí vemos las dos posiciones. La teología exegética es importante. ¿Por qué es importante? Porque establece, establece verdades, ¿no? A través del análisis, del estudio. Nosotros tenemos una Biblia en castellano y la leemos, ¿no? Pero cuando analizamos esa Biblia, y queremos analizar a mayor profundidad, entonces utilizamos las versiones originales o las versiones primarias, ¿no? Que para el nuevo es el griego y para el antiguo es el hebreo, con algunas pocas frases en arameo. Entonces, así nos encontramos ante el trabajo exegético. Ahora, ¿qué es la teología bíblica? Eso que tanto hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es la teología bíblica? Como su nombre lo dice, se refiere a lo que podamos nosotros encontrar en la Biblia, ¿no? La teología bíblica estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, eh, teología bíblica tiene que ver con el análisis, con el trato de cada uno de los libros, ¿no? De los textos que aparecen en la Biblia. Teología bíblica, por ejemplo, apunta hacia, no sé si ustedes han escuchado la teología de Pablo, la teología de Juan, teología de Lucas. Entonces, cuando se trabaja de forma individual el texto, ¿no? Haciendo ver qué es lo que piensa Juan, Pablo, Lucas, Pedro sobre alguno que otro texto bíblico o sobre alguno que otro tema, sobre todo, tema bíblico, tema que quieren trabajarlo. Entonces investigan y entonces encuentran la posición de cada uno de estos apóstoles. Entonces, teología bíblica tiene que ver con el uso del texto. Ahora bien, se puede trabajar la Biblia en, desde el texto que tengamos, ¿no? Desde el castellano, texto de la Reina Valera o alguna otra versión. Se puede trabajar el texto y se hace pues un análisis de este, ¿no? Pero si se quiere trabajar de manera más seria, entonces también se trabaja de manera exegética, ¿no? Porque de eso se trata, trabajar o investigar, ¿no? Descubrir lo que dice la Biblia, pero desde un punto de vista exegético, ¿no? Que ayude a dar luz sobre algunas posiciones, ¿no? Entonces, ahí encontramos el, lo que se entiende como teología bíblica. Bueno, también existe una interpretación histórica, una teología histórica,
¿Qué es la teología histórica? Se presenta de manera cronológica el desarrollo de la teología de la Iglesia a través de los siglos. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque la teología histórica eh, va cogiendo, recogiendo los puntos de vista, las principales posiciones o debates que se han dado sobre alguna idea o algún punto. Y esto nos remite pues hasta los primeros años del cristianismo, de los primeros años del cristianismo, y los concilios que se han dado a través de la historia. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de teología histórica. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado sobre los concilios, ¿no? Ya en el libro de los Hechos se habla de los concilios. En el libro de los Hechos, por ejemplo, el primer concilio es el concilio de Jerusalén. Entonces ahí se trata un tema y es el tema eh, de lo santo y lo profano, ¿no? De, de los gentiles y, y de los escogidos, ¿no? Ya en el concilio de Jerusalén se trata sobre ese tema, ¿no? Sobre el asunto de los judaizantes. De Pablo estuvo ahí, Pedro también, donde se obligaba a los cristianos a mantener ciertos rituales judíos, ¿no? Y ahí se define que eso no era lo que enseñaba el Evangelio. Entonces, esos concilios ayudan a definir la teología o o el crecimiento ayudan a definir el concepto, ayudan a definir a través del uso de la Biblia que señalan que es lo que se tiene que entender por eso. Entonces, miren ahí, el quehacer teológico entonces tiene que ver con, con varios principios, ¿no? Eh, por ejemplo, el de no contradicción, ¿no? No sé si ustedes han llevado eso, pero no contradicción. Para, para desarrollar un punto o tratar un punto, se tiene que entender que la Biblia no se contradice. Y también el que no se puede hacer texto a partir de un pasaje, ¿no? No se puede hacer doctrina o no se puede plantear como una creencia, no se puede sostener desde desde un versículo, ¿no? Se necesita mucho más. Entonces, eso es importante conocerlo. Entonces, criterios para desarrollar, los criterios para estudiar un punto, una doctrina, tienen que ser amplios. La doctrina se vale desde no solamente el texto bíblico, la historia, la exégesis. No se puede, no se puede, por ejemplo, para defender una doctrina o establecer una doctrina, que nosotros ya al tiempo en que vivimos ya no tenemos por qué establecer doctrinas, ya se han establecido todas las doctrinas cristianas.
y creo que se van a mantener así. Y se han discutido muchos puntos a través de la historia, ¿no? Y se han señalado cuáles son esos puntos, se han determinado lo que se conoce como herejías, ¿no? Entonces nosotros realmente ya no tenemos por qué, como que, como que si eso nos sorprendiera, ¿no? Solamente tenemos que regresar a estudiar aquellos concilios y aquellos puntos que se han discutido a través de la historia, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata cuando hablamos de teología histórica, hacer uso de la historia, ¿no? Hacer uso de la historia para darnos cuenta cómo uno, qué temas se han tratado en otros tiempos y también cómo ha ido evolucionando eh, el parecer y la doctrina cristiana, ¿no? Ha ido cambiando, ha ido mejorando o aclarando dudas, ¿no? Que se han ido presentando. Entonces, ahí vemos eso, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos. El concilio de Nicea, por ejemplo, estableció la deidad de Jesucristo. El concilio de Nicea es el 325, ¿no? El de Constantinopla afirmó la personalidad del Espíritu Santo y la humanidad de Cristo, eso es 381. Y el de Calcedonia definió la relación entre las dos naturalezas de Cristo. Eso ya es en el año 400, por ahí. Pero fíjense cómo se define eh, la doctrina cristiana en estos concilios, ¿no? Siglo IV y siglo V. No es algo, eso no nos lo enseñó Pablo, eso no nos lo enseñó Pedro, ¿no? Y Jesús tampoco, ¿no? Esto es lo que hacen los teólogos, lo que hacen los pastores. Eso es lo que hicieron los pastores en el siglo IV, III, ¿no? En el siglo IV y III, pues aparecían corrientes doctrinales diversas y entonces había la urgencia de poder señalar, ¿no? Si era real o no, si estaban en lo cierto o no. Y entonces, a través en realidad un concilio no es una reunión para decir, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Un concilio es una ocasión para hacer escrutinio de la Biblia, ¿no? Son plenarias, son plenarias donde se investiga la palabra de Dios, se hace uso de todo lo que hay y entonces se llega a una conclusión, ¿no? Los concilios, el concilio de Nicea, yo me imagino pues que son cientos de pastores ahí representando sus iglesias y trabajando con la Biblia, ¿no? Para determinar eh, las diferencias entre ciertos puntos, ¿no? Escuchando, ¿no? Las posiciones de ambos bandos, ¿no? Para señalar si se está en lo cierto o no. Eso es lo que en el fondo son los concilios, ¿no? Son posiciones, discusiones, análisis, eso toca. Y eso queda pues en documentos, documentos que luego se recogen y se plantean, ¿no? Y por eso para el concilio de Nicea, este, donde se definió, ¿no? La deidad de Jesús, los grupos que señalaban que Jesús no, vamos a decir que Jesús había venido
como, como hijo de Dios, pero era hombre, ¿no? Ese grupo que decía esto y no se dejaba convencer porque también era Dios, o sea, yo entiendo que ese grupo tuvo que retirarse, ¿no? Del cristianismo, tuvo que retirarse del cristianismo. Y yo creo que fue muy doloroso porque quién puede decir, quién puede decir, en ese tiempo, estamos hablando del siglo IV, quién podría haber dicho, sabes que yo estoy muy seguro de esta posición, esta doctrina, si todos eran eh, gente no educada. Mm, recuerden, los, los monasterios donde se van a- donde se van a juntar los pastores, donde van a empezar a abrirse seminarios, eso va a ser ya a partir del siglo seis, siete, ¿no? Los primeros siglos del cristianismo, de los apóstoles, pues no tenían un lugar donde estudiar la Biblia más que recogiendo lo que ellos habían recibido de los apóstoles, ¿no? Entonces, ahí vemos que a, dos, a 200 300 años ya va a haber un gran cisma dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Quizás habían en ese tiempo gente que sí, ¿no? Decía, bueno, sí, Jesucristo vino, vino como hombre, ¿no? Yo lo vi como hombre, ¿no? Es un hombre. O tenían problemas para poder encontrar, ¿no? Esa definición. Porque esta definición del Concilio de Nicea es una definición, este, filosófica, ¿no? Basada y, vamos a decir, argumentando desde el platonismo. Es filosófica enteramente, ¿no? Eh, yo, yo creo, por ejemplo, que los seguidores de Jesús en el primer siglo, muchos de ellos incluso habrán llegado a morir sin saber enteramente quién es Jesús, ¿no? Creo que lo han seguido, lo han seguido, han creído en él, pero nunca se han hecho la pregunta sobre el tema de su humanidad, de su deidad. Para muchos de los seguidores de Jesús, Jesús era un líder, el Hijo de Dios, ¿no? Un hombre bendecido y un hombre que tenía seguramente algo diferente a los demás, ¿no? Para los judíos cristianos habrá sido bien difícil poder asimilar la deidad de Jesús. Para los judíos cristianos, ¿sabes por qué? Porque para ellos el judaísmo es muy fuerte, ¿no? Y dice, Dios solamente hay uno, que es Jehová para ellos, ¿no? Y pensar a Jesús como Dios ya les, les resulta complicado. A los que sí yo creo que pudieron haber asimilado de manera mucho más, eh, vamos a decir, mucho problema la deidad de Jesús, a los griegos, porque los griegos estaban acostumbrados a entender a sus dioses como hombres también. O sea, eran divinos y eran hombres también. Entonces, para ellos era más fácil, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense cómo es el tema. Por eso me parece, creo yo, bastante penoso que en el Concilio de Nicea gran parte de cristianos hayan tenido que salir de la iglesia cristiana, ¿no? Y ser llamados no nicenos. Eso me parece muy triste, ¿no? Porque no es una cuestión voluntaria enteramente, ¿no? Es como cuando pasa en la iglesia alguna que otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que es un proceso, ¿no? Y muchos de repente no han estado en ese proceso, no han estado en la idea, no han tenido la idea muy clara, ¿no? Lo mismo sospecho también sobre los cristianos en el Concilio de Constantinopla y de Calcedonia, ¿no? Muchos de esos cristianos tuvieron que ser expulsados, fueron expulsados, ¿no? Y lo que significó eso, pues, fue terrible, ¿no? Cuando ustedes buscan y leen sobre la historia, especialmente si tienen oportunidad, cómprense un libro que se llama Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, van a encontrar ahí eh, las historias, ¿no? Los debates que sucedieron por lo menos en esos tres primeros siglos. Y van a darse cuenta de que no siempre el definir la doctrina ha sido una decisión conveniente para el pueblo de Dios. Ha significado expulsión de muchos hermanos que de repente no entendían, pero no dejaban de ser hermanos. Si hoy tendríamos que hacer lo mismo, si hoy, vamos a decir, si hoy tendríamos que hacer un examen de la doctrina bíblica en nuestras iglesias, ¿no? A todos los hermanos, nos llevaríamos grandes sorpresas, ¿no? Sí, y sin embargo, el cristianismo, el cristiano, siempre está en constante cambio en el sentido de ir aprendiendo cada vez más cosas. Entonces, por lo menos eso podemos observar, ¿no? A ver, entonces, vamos ahora a trabajar un punto mucho más que compete a la forma de entender de los cristianos evangélicos, dejando de lado ya pues esta teología, ¿no? La teología histórica. O si hoy en día todavía existen y salen nuevas corrientes, seguramente esas corrientes ya han sido trabajadas en la historia. Entonces uno puede hacer uso de los diferentes escritos que ya se tienen y se conservan, ¿no? Y abordan esos temas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, eso se trabajó en el Concilio de Nicea, ¿no? Y Jehová no cree que Jesús sea Dios, y ahí se plantea en el Concilio de Nicea el arrianismo, ¿no? Entonces, también existen
doctrinas que se han planteado, ¿no? A través de la historia. Y si uno hace una breve, un breve estudio, se dará cuenta de eso. Entonces, Erickson decía, la historia es el laboratorio de la teología en el cual ésta puede valorar las ideas a que se adhiere o considera adherir. Y los que faltan, no aprendiendo del pasado, son, como dice Satayana, condenadas a repetirlo. Si examinamos alguna de las nuevas ideas a la luz de la historia de la Iglesia, hallaremos que son realmente nuevas formas de viejos conceptos, como lo decía, ¿no? Entonces ya no hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón. Y ciertamente las herejías no tienen nada nuevo, ya se han discutido anteriormente. La teología filosófica, dice, con este método de hacer doctrina, el teólogo emplea principalmente la filosofía para desarrollar su doctrina. Y ustedes se habrán dado cuenta que en el curso hemos agarrado varios puntos filosóficos, ¿no? Cuando hablábamos de la teología de la esperanza, cuando hablábamos de Moltmann, de Bonhoeffer, de Tillich, ¿no? Cuando hablamos de estos teólogos que vienen de Europa, ellos pues trabajan bastante en la filosofía. Entonces, sus postulados van por ahí. Dice, Tomás de Aquino vio en la filosofía de Aristóteles un medio de comprobar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Tomás de Aquino tiene dos obras, tiene más, pero tiene dos obras que son importantes si trabaja esto, ¿no? Que es Suma Teológica 1 y Suma Teológica 2, donde él empieza a hacer sus silogismos, ¿no? Para demostrar que Dios existe. Entonces, ya desde Tomás de Aquino se hacía esto, ¿no? Teología filosófica. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, es aquella que tiene una organización lógica, ¿no? De los temas que se plantean en las escrituras y emplea resultados de otros ramos de la teología. Depende del método exegético para extraer el significado del texto bíblico y también para poder desarrollar, ¿no? Y para poder plantear esta doctrina cristiana. Entonces, esta es la teología sistemática, ¿no? Se vale. Profesor, Sí, dígame. profesor, cuando la teología bíblica, usted mencionó, y he leído también acerca de que trata sobre temas específicos, Ujú. eh, ¿qué diferencia con la teología sistemática? Porque sistemática también trata temas específicos, o sea, los define y los ordena, ¿no? Como dice Sí. acá, organiza lógica y sistemáticamente. Ujú. Pero también la teología bíblica es eso, o la teología sistemática da lugar a la bíblica o la bíblica da lugar a la sistemática o ambas cosas. A ver, la teología bíblica trabaja por libros, como yo les decía, ¿no? Teología de Pablo, teología de Juan, de Pedro, la teología en el Antiguo Testamento, eh, la idea de la vida eterna o el concepto de la vida eterna en los libros del Pentateuco, el concepto de la doctrina de Dios en los profetas. Entonces, esa es la teología bíblica, ¿no? Trabaja libros, trabaja conceptos, pero bajo nombre propio. La teología bíblica es así, ¿no? En cambio,
La teología sistemática no tanto es así, ¿no? La teología bíblica trabaja teología del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, entonces se plantea todo por bloques. Teología del Nuevo Testamento, trabaja la teología de Lucas, ¿no? La teología de Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Lo trabaja a partir de sus autores. Pero la teología sistemática te trabaja una teología nada más. La teología sistemática te trabaja, por ejemplo, la teología, concepto de la segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? La segunda venida de Jesús, y entonces te trabaja todo el Nuevo Testamento. Y si encuentra algo en el Antiguo Testamento, lo une también. Eh, la figura del Mesías, por ejemplo. La figura del Mesías lo trabaja todo el Antiguo y el Nuevo, ¿no? Entonces, la teología sistemática te trabaja toda la Biblia sobre un concepto, sobre dos conceptos, sobre todos los conceptos que podamos. Entonces, la teología sistemática ordena los las diferentes enseñanzas, doctrinas que nos plantea la Biblia y los trabaja en todo. Separa los textos, no importando el tiempo ni el contexto, sino que trate sobre ello. Esa es la teología sistemática. Nos habla de un punto. ¿Quién es Dios? Ya toda la Biblia que nos habla de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Coge todos los textos del Espíritu Santo, tanto antiguo como nuevo, y los estudia. Eso es la teología. La diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. Ok, pastor. Ya. Teología pastoral es lo que nosotros hoy en día, los pastores, ¿no? Abordan, ¿no? Entonces, tiene que ver bastante con la consejería, tiene que ver bastante con el acompañamiento, tiene que ver bastante con eso, ¿no? Eh, tiene que ver bastante con el proceder de Dios ante el hombre, ¿no? Sobre cómo trabajar en la iglesia. Bueno, ahora vamos a ver sobre la teología evangélica, ¿no? Dice, toda religión tiene su teología. El teólogo contemporáneo Millard J. Erickson señala 5 características de la teología evangélica de la rama conservadora del cristianismo. Es bíblica, ¿no? Ahora, cuando decimos que es bíblico, hermanos, estamos refiriéndonos que tiene los 66 libros. O sea, bíblica es cuando solamente incluye esos 66. Pero la Biblia católica tiene más libros. Tiene deuterocanónicos, tiene macabeos, sabiduría, eclesiástico, tiene más libros. Bueno, cuando incluyen esos libros, entonces ya no es bíblico. Así de sencillo es, desde el punto de vista evangélico. Además, la Iglesia Católica, cuando hace teología, incluye también sus concilios, ¿no? Sus concilios. Todas las escrituras canónicas son la fuente principal y determinante de su enseñanza. Se emplean, sin embargo, los principios de la hermenéutica y otras herramientas de la investigación bíblica para este significado. Y sí, ¿no? Se usa la hermenéutica. La hermenéutica viene a ser una ciencia, viene a ser un modo de poder abordar la teología. Si no hay reglas hermenéuticas, entonces no se puede hacer teología. Recarga la relación histórica y salvífica de Dios con su pueblo escogido, las enseñanzas de los profetas y apóstoles, y sobre todo la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Entonces, eso es importante, ¿no? Un teólogo conservador no extrae doctrina de las tradiciones eclesiásticas como hacen los católicos, ¿no? Como les decía, ¿no? Las tradiciones no están están dentro del grupo de donde se tenga que sacar algo. No encuentra sus conceptos en la especulación, las ideas y la razón humana, aunque se emplea la razón para explicar, desarrollar y defender la verdad. Sostiene que las escrituras son la infalible norma de doctrina y práctica, lo que significa que no se tiene la libertad de añadir, restar, cambiar o criticarlas, y que siempre se debe someter a la autoridad de las escrituras buscando y en oración la liberación del Espíritu Santo. Es tal cual, ¿no? Es tal cual, ¿no? La Biblia es la fuente principal. Eh, una teología conservadora también es sistemática, ¿no? Porque sigue o se ajusta a un sistema, a un conjunto ordenado de normas y procedimientos. Entonces, ¿y por qué es sistemática? Porque la Biblia son historias, ¿no? Y son cartas. Entonces, no, en realidad hay que decodificar la Biblia, ¿no? Porque la Biblia nos habla de muchas cosas, pero no es un compendio de doctrina. No, Pablo no te dice, vamos a hablar ahora de Dios, vamos a hablar ahora de Jesús, vamos a hablar ahora de un atributo, ¿no? Toca esos temas a través de sus escritos, ¿no? Y el teólogo lo que tiene que hacer es buscar los temas, ¿no? Y trabajarlos, juntarlos, ¿no? Analizarlos, pero razonablemente, ¿no? Razonablemente. Para el evangélico, la teología consiste principalmente en un sumario ordenado de la doctrina cristiana. Es un compendio de los temas que debería tratar o que trata la Biblia. Se relaciona con las cuestiones de la cultura general y los conocimientos generales. Cuando hablamos de teología, pues también damos juicios de valor, ¿no? Entonces, intenta evaluar a la luz de la Biblia los descubrimientos y teorías de la ciencia referente al origen del universo y del hombre, ¿no? Cuando escuchamos evolución, cuando escuchamos la teoría de Darwin, inmediatamente nosotros anteponemos la posición creacionista, ¿no? De Dios Padre, ¿no? Creador, desde el punto de vista bíblico. Debe incluir temas actuales y expresarse en términos contemporáneos, es decir, en el lenguaje y conceptos de su época. Claro, ¿no? La teología conservadora, ya sea sistemática o bíblica, aborda los conceptos contemporáneos, pero desde una perspectiva, desde una posición. Y esa posición es una posición sacada del texto bíblico. Aunque las verdades de la palabra divina son inmutables y válidas para todas las edades, es necesario reformar la doctrina en cada generación. Bueno, es necesario puntualizar, ¿no? Puntualizar algunas cosas, ¿no? Ante, por ejemplo, situaciones como lo que va sucediendo en nuestro tiempo. Sobre hoy en día lo que está al debate son sobre
lo que dice la Biblia sobre el homosexualismo, lo que dice la Biblia sobre el aborto, esos temas, ¿no? Sobre el suicidio, todos esos temas. Aunque la Biblia no te dice de manera directa, indirectamente se pueden sacar muchos principios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Primero, porque el lenguaje y formas culturales cambian y es preciso revestir la verdad divina de ropa contemporánea para que sea inteligible. Segundo, porque continuamente surgen nuevas cuestiones y problemas en la iglesia y esto requiere nuevas formulaciones. Bueno, en realidad, este, se requiere aclarar nada más, ¿no? Porque nada nuevo sacamos, en realidad se aclara. Lo que se tiene que decir ya está dicho ya, pero hay que eh, plantearla desde el momento, ¿no? Desde el presente. Hay que plantearla desde el presente, ¿no? Lo que la Biblia nos plantea no es novedoso, ya ha sido planteado mucho tiempo antes. Lo que la Biblia declara o condena sobre el pecado no es novedoso, ya lo ha señalado mucho tiempo antes, pero hay que presentarlo nuevamente, porque el pecado va tomando formas diversas. Entonces, es necesario ver eso desde nuestro presente, ¿no? Esto no quiere decir que el teólogo tiene la libertad de acomodar las verdades eternas al clima de incredulidad moderna referente a lo sobrenatural o cambiar las verdades bíblicas para que la teología sea aceptable a su generación. Como por ejemplo, eh, lo más polémico de nuestro tiempo. Lo más polémico de nuestro tiempo es la teología queer, ¿no? O la teología gay, que sostiene que la Biblia no condena el homosexualismo, ¿no? Que sostiene que existe suficiente evidencia no textual para incluir al homosexualismo dentro del mundo cristiano, ¿no? Y, y esto ya pues es una cuestión que ha llevado a mucho debate y a sentencias muy radicales, ¿no? Sentencias muy radicales, ¿no? Como que no se puede aceptar eso, se puede aceptar eso, ¿no? Sin embargo, sin embargo, existen agrupaciones, corrientes, movimientos, teologías que eh, eh, celebran la, vamos a decir, las cuestiones de género, celebran la homosexualidad y celebra todo tipo de apertura de pensamiento, ¿no? Esto va a ser así, esto va, no se cierra, no se cierra con la teología Kerr, ¿no? Esta teología va a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque su principio hermenéutico lo, lo legitima. En la teología Kerr, como la teología feminista, la teología negra, o la teología del pobre, se basa en un principio hermenéutico, que es la lectura de la sociedad, del contexto, ¿no? Es a partir del contexto que se hace teología.
Entonces, uno ve el contexto, los movimientos, y a partir de ahí hace teología, ¿no? Entonces, para legitimar, por ejemplo, ciertos grupos se tiene que minar ciertos lindeles, ciertas bases, se tiene que minar ciertas estructuras y entonces empiezan derribando esas estructuras, haciendo una paraexégesis, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se lee, por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y uno a primera vista dice, bueno, sí, acá hay evidentemente una búsqueda ¿no? Una existencia de homosexualidad, ¿no? Y entonces ellos analizan y dicen, no, no, no es cierto, no, lo que hay es hostilidad, no hay homosexualidad. Y cuando Pablo habla de los que se acuestan con hombres, ¿no? No, acá no dice eso, ¿no? El término no es homosexual, el término homosexual es otro término. Esto no refiere a acostarse con hombres. Entonces, desaparece el término y entonces desaparece la condena. Por eso les digo, ¿no? Esa es una paraexégesis, ¿no? Eh, ya ese es otro nivel, ¿no? Otro nivel, ¿no? Son teólogos, teólogos queer, teólogos del grupo LGTB que están deconstruyendo, la teología, ¿no? Elaborada, pues siglos antes, ¿no? Es una teología, o sea, el proceso de decolonización teológica, que se inicia con la teología de liberación, ¿no? Y la teología de liberación, con su método hermenéutico, presta espacio, por ejemplo, para que las mujeres empiezan a descubrir que ellas han sido marginadas, ¿no? Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, ciertamente hay mujeres, pero en pocas ocasiones las mujeres son incluidas en el espacio sacerdotal o en el espacio levítico. Cuando Dios escoge familias, las 12 familias de Israel, todos son varones, ¿no? A la cabeza varones, ¿no? Y las mujeres, desde el punto de vista de la teología feminista, ¿y por qué? ¿Por qué los varones y por qué no las mujeres? Y entonces empiezan a deconstruir eso y llegan a trabajar muy interesantemente, ¿no? Porque a veces abordan ellos se valen desde un punto de vista, utilizando la teología histórica, filosófica, y a veces sus abordajes son mucho más este, incisivos y hasta con mucha convicción, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que sopesar, ¿no? Sopesar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí se pone en juego, pues, la creencia, ¿no? Las bases teológicas de cada uno de los creyentes. Y, bueno, debe ser práctica, o sea, aplicable a la vida y a los problemas humanos, ¿no? Claro, tiene que ser una teología que no solamente se explique, sino que se viva, ¿no? Eh,
claro, algunos más están en la búsqueda de esas teologías intelectuales, ¿no? Que, que espirituales, ¿no? Algunos están en la búsqueda del reino de Dios, ¿no? Eh, U otra perspectiva, ¿no? Búsqueda de la justicia social, ¿no? De la equidad, de todos esos puntos que a veces está dentro de la agenda cotidiana, la agenda del mundo. Y conjugando esos términos, ¿no? Y otros, pues, buscan más que todo un sosiego espiritual, ¿no? Entonces, debemos formular la verdad de Dios de tal manera que los creyentes sean instruidos en la fe y estimulados a poner en práctica la doctrina de Cristo. Es una teología práctica. Las características de la teología evangélica conservadora. Los grandes temas de la teología. Teología bíblica. La teología bíblica tiene los puntos principales: la cruz de Cristo, el mensaje central de la Biblia, el pacto de Dios con los hombres. Y aspectos fundamentales, ¿no? El dador de la salvación, mediador del pacto, el camino de la salvación, la base del pacto, los herederos de la salvación, el pueblo del pacto. La teología sistemática, según Strong, son la existencia de Dios, la escritura como relación a la naturaleza de Dios, sus decretos y sus obras, y el hombre después, desde su semejanza original con Dios y su consiguiente aprobación. La redención por medio de la obra de Cristo, la naturaleza de la iglesia cristiana y el final del estado presente de las cosas, la escatología. Y la teología histórica, ¿no? La teología histórica que podemos ver, ¿no? James Orr dice en su obra El progreso del dogma, estableció cuáles han sido los grandes temas de la teología histórica desde los apóstoles, ¿no? La apologética, ¿no? El conocimiento intelectual versus el evangelio, las disputas teológicas, ¿no? El monarquismo, el arrianismo, el macedonianismo, ¿no? El monarquismo, ¿no? Donde ponen a Dios, que hay tres dioses, ¿no? En realidad ponen, fíjense, el monarquismo dinámico existe eso, ¿no? Y el monarquismo clasista, ¿no? Donde está Dios, es el Dios más grande, el segundo es Jesús y el tercero es el Espíritu Santo. Los tres son dioses, pero Dios, Jehová el Padre, es el mayor, ese es el monarquismo, ¿no? O sea, es un Dios un poquito, es el Dios todopoderoso. Luego viene Jesús, que es un Dios menor, que tiene menos poder que el Padre, y luego viene el Espíritu Santo, que ya pues es una emanación de Jesús o algo así. Pero fíjense, ese es un monarquismo, ¿no? Donde hay tres dioses, y esa es la comprensión. El arrianismo que niega que Jesús es Dios, ¿no? Para ellos, pero él no vino en carne, ¿no? Una perspectiva, ¿no? Ah, el arrianismo creo es más parecido a los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús vino, pero no es Dios enteramente. Y el macedonianismo que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Bueno, y ahí están las controversias antropológicas, cada uno según sus siglos, ¿no? Cristológicas, del apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, las controversias soteriológicas, la doctrina de la expiación, las controversias soteriológicas, la justificación por fe, controversia eclesiológica, la autoridad de la Biblia para la Iglesia, y las controversias con el racionalismo, el romanticismo y el existencialismo, y la controversia escatológica dentro de la Iglesia. Bueno, aquí están los temas, ¿no? Temas que se trabajan hoy en nuestro tiempo.
Bueno, hermano, con esto he llegado a concluir la presentación. Espero que haya servido y también voy a esperar a ver si pueden opinar algo que les ha parecido. Profesor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Profe, bueno, sinceramente de todo lo que usted nos ha hablado de la teología, bueno, no, yo concluyo de que, bueno, el hombre trata de fundamentar acerca de Dios a través de lo que él quiere creer, ¿no? O sea, como usted dijo la otra vez, había esta teología de los homosexuales, ¿no? De ese grupo. Y también, bueno, hay de la diosa madre, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo todas esas clases de teología que están apareciendo, ¿no? De otra manera, tratar de argumentar a través de la palabra de Dios, defender sus pensamientos erróneos, ¿no? Lo que yo quisiera quizás un poquito, que usted quizás nos pueda enfocar un poquito más, es, o sea, de qué tanto eso está alineado a lo que la palabra de Dios dice con respecto a que eso va a aparecer, pues, ¿no? Va a aparecer ahora que estamos casi en los últimos tiempos, ¿no? De cómo el hombre va a trastocar el conocimiento de Dios, ¿no? Para su conveniencia. Bueno, hay un, hay un pasaje que dice, hay un pasaje que, que Pablo advierte, y es el siguiente, ¿no? Eh, habla eh, que algunos, ¿no? Este, algunos, este, teniendo comezón de oír, dice él, ¿no? Teniendo comezón de oír es el texto. Es muy interesante eso. Si lo buscamos, está en 2 de Timoteo, capítulo 4, 3 al 7. Yo creo que es un texto que podemos nosotros encajar con esto, dice, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí viene el consejo de Pablo, ¿no? Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero creo que se refleja y se resume, ¿no? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Y no es menos cuando Pablo dice maestros de sus propias concupiscencias, ¿no? Dice, ¿no? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y ciertamente cuando uno debate o trata de debatir con estos personajes, ¿no? Que aparecen, pues saben y te traen cosas así, ¿no? Que posiblemente una persona que no haya revisado ese tema te puede sorprender, hasta te puede convencer, ¿no? Por eso la necesidad, ¿no? De estar informados y estar constantemente
estudiando la Biblia, ¿no? Y estar al día más sobre los temas porque esto no necesariamente para uno mismo, ¿no? También para los hermanos de la iglesia. Ustedes tienen más tiempo en la iglesia, tienen más interés en aprender, pero no es el común, ¿no? Los hermanitos de la iglesia son del día a día, ¿no? Ellos salen en la mañana a trabajar, regresan en la noche a dormir y así el domingo y otro día más de la semana son los tiempos en que se encuentran con la palabra de Dios, ¿no? Y ellos son los que están más proclives a ser víctimas. ¿Dónde es el director de señor? Así ¿Al es. frente? Pastor, Sí, dígame, hermano. eh, cuando usted habló del tema de la teología de la prosperidad, eh, no hablamos de repente, o quizás un poco de especificación Acá, en este lado, ¿no? en cuanto a los predicadores de este Pero tiempo. pasando, pinchando. No cabería de repente tocar nombres de repente, pero la aceptación que tiene en las iglesias evangélicas, Eh, ¿por qué es tanta aceptación? Porque aún digamos, siendo conservadores todavía se acepta algunas tendencias de teología. En cuanto a teología de la prosperidad. Ahora, es una combinación de verdades bíblicas con otros pensamientos. Estaba estudiando en el estudio que desarrollando el cuestionario y se hablaba de que muchas frases y muchas enseñanzas que se dan está fuera del ámbito bíblico, de libros seculares, de autores seculares que hablan del poder de la mente y de la confesión positiva para hablar de que solamente con confesión, solamente con la fe se puede obtener cosas materiales, físicas, sanidad y toda la bendición se obtiene tipo confesión. Entonces la teología de la prosperidad, muy parecido a la confesión positiva, asociado con el tema del poder de la palabra. Entonces, quizás un poquito pueda ahondar en eso en este tiempo, pastor, A respecto a esa ver, teología. la teología de prosperidad es antigua. Viene desde, a ver, Benny Hinn, de los años 90. Benny Hinn, él escribe un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, ¿no? Benny Hinn es uno de esos teólogos asiáticos, ¿no? Y su perspectiva es muy diferente. Eh, ellos, ellos tienen una mezcla así con el sintoísmo, con esas religiones espiritistas, ¿no? Espíritas. Y entonces eh, su teología va por ese lado, ¿no? Del poder de la mente, ¿no? De la relación que uno tiene con lo que dice. Y esta teología va a tener bastante enfoque y énfasis en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, especialmente en estos círculos eh, evangelicales, ¿no? Donde estaban, por ejemplo, Catherine Kuhlman, Morris Cerullo, eh, a ver, estaban, hoy en día existen más, hoy en día hay más, ¿no? Son esa generación que empieza a salir con bastante fuerza como para los años 2000, ¿no? Es una generación que va a poner los ojos bastante en las propiedades, en el dinero. La reacción en Latinoamérica pues va a ser inmediata, ¿no? Aquí tenemos teólogos de la prosperidad o pastores, ¿no? Como por ejemplo Dante Gebel, ¿no? Hay un pastor guatemalteco que tiene una iglesia enorme, ¿no? Eh, Cash Guillermo, Luna. sí, Cash Luna, ¿no? El mismo, ¿no? Entonces,
este, su postura, la postura de estos pastores, de estos predicadores, no va a ser buscar a Dios, porque eso no les interesa en el fondo. Lo que les interesa a ellos es hacer dinero, es hacer riqueza. Y han conseguido, son gente rica, ¿no? Gente que tiene mucho dinero, eh, gente que se ha valido de los hermanos, ¿no? De la feligresía, ¿no? De las creencias, se vale de las creencias, de la fe, de la fe de la congregación para conseguir dinero, ¿no? Y ese escándalo, pues, ese escándalo, ¿no? Porque ustedes ya saben, ¿no? Que Jesús no vino para hacer dinero. Pues Jesús no murió buscando dinero, ¿no? Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar lo que se había perdido, ¿no? Y por lo que se ve, eh, no era un hombre rico Jesús, ¿no? Tenía 33 años cuando murió y no tenía una tumba donde poder descansar sus restos. Su tumba es una tumba prestada, ¿no? Eh, Jesús en ningún momento de los pasajes que se lee se observa como un, como un negociador o como una persona que te dice, ¿sabes qué? Haz dinero, ¿no? Que eso es lo más importante. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero la teología de la prosperidad ha calado hondo en nuestras iglesias. Uno de los pastores de la teología de prosperidad era del monte. Hay una iglesia que era, creo que por más, una iglesia grande. Y el pastor también tuvo problemas, ¿no? En realidad, la teología de la prosperidad ha calado en el movimiento misionero mundial, ha calado en, en estas iglesias brasileñas, no pare de sufrir. eh, y lo que la Biblia nos enseña sobre eso es que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sin embargo, este, cuando nos confrontamos con eso, ¿no? Pastores que tienen 30, 40 años en el ministerio y su iglesia sigue teniendo 20 miembros, 30 miembros. Eh, Pastor, Dígame, hermano. la iglesia de Lightwood creo que es donde está Marco Witt, donde está Marco Barriento, donde están muchos cantantes famosos, este, inclusive creo que Ingrid Rosario también, y muchos han estado ahí como parte del equipo pastoral. Actualmente sigue todavía Danilo Montero. Escuché el pastor John Austin, se llama. Ya. eh, eh, y él estaba viendo, escuchando su predicación, y una predicación donde hay estímulo, tipo ante Gebel también, mucho estímulo, mucho ánimo, levantar el ánimo de la gente, Mucha mucha confesión manipulación. positiva, claro, mucha confesión positiva también, pero no hay llamamiento a arrepentimiento, no termina la predicación en un llamamiento, en llamado a la consagración, a hablar sobre el pecado, no, se habla todo de estímulo. ¿A quién no le gustaría estar en una iglesia que te estimule, ¿no? Que te puedan animar y decirte, tú puedes, hagas lo que hagas, tú puedes. Dios está contigo, seas lo que seas y hagas lo que hagas. Entonces, mostramos a un Dios totalmente comprensivo
y flexible ante los pecados de las personas. Solamente mostramos a un Dios protector, que bonachón, en todo ese aspecto, ¿no? Quizá la palabra no sea adecuada, pero no hay, digamos, llamado a un cambio de vida, no hay llamado. Eso, no sé si me corrige, pero todo eso he captado en esos mensajes. Es lo que, es lo que hablaba Bonhoeffer. Si usted, hemos agarrado también la teología de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Y Bonhoeffer es uno de esos radicales bautistas que va a morir en la prisión, ¿no? Por atreverse a decirle a Hitler, tú eres un asesino, ¿no? Tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú, tú estás matando, ¿no? Y, y hay que declarar, ¿no? Hay que señalar, hay que ser como de repente Juan, ¿no? El Bautista. eh, no, no te es lícito estar con la mujer de tu prójimo. Eso tiene su costo, pues. Y el costo es la cabeza, pues. El costo es la muerte. Y es un costo muy alto para la gente que quiere vivir bien. Es un costo muy alto para la gente que ha proyectado su vida en lujos, en viajes y en no hacerse problemas en la vida. Y Jesús decía, ¿no? El, ma- el, el alumno no puede ser más que su maestro, ¿no? Si el maestro llega a la cruz, el alumno también va a tener que llegar a la cruz, ¿no? Entonces, eh, ciertamente lo que usted ha señalado es así, pues, ¿no? Es el cristianismo ventajoso, es el cristianismo light de nuestro tiempo, no hacerse problemas con nadie. Es el cristianismo que conviene para los negocios, para vivir bien, para tener una buena casa, una familia, un perro, un parque bonito, tener vacaciones, disfrutar, ¿no? Es para poder lucirnos en la sociedad como gente de progreso, ¿no? Como gente de progreso. Y, y no pasar las necesidades que comúnmente pasan los pastores, ¿no? Cuando se atreven a predicar el evangelio y se dan cuenta de que pues a veces la iglesia no crece, ¿no? O a veces crece también, ¿no? Pero ese es el gran desafío, ¿no? Eh, el gran desafío de predicar eh, un evangelio que invita a la conversión y al arrepentimiento y predicar un evangelio que invite a, a la distracción, ¿no? A la vida llevadera, ¿no? Al cambio paulatino, al cambio, al amor de Dios sin limitaciones, ¿no? A la comprensión, compasión, misericordia. Bueno, y elementos más que pueden conseguir, ¿no? Para poder sostener su proyecto con el mensaje, ¿no? Entonces, por eso nos enfrentamos ante situaciones así. Eh, yo no digo que no, que sean de repente predicadores equivocados, o de repente lo están, no lo sé, de repente ni cuenta se han dado, o de repente sí se han dado cuenta y lo hacen a adrede, ¿no? Cuando ustedes escuchan la radio, Radio del Pacífico, los domingos o los sábados en la mañana, se van a dar cuenta de que hay predicadores ahí que hacen lo que usted está diciendo, jóvenes, ¿no? Que te mandan
mensajes para estimularte el ánimo, ¿no? Tú puedes, Dios te ha llamado, no te imaginas lo que va a venir, y con ese tipo de mensajes, ¿no? Eh, y dan vueltas y vueltas y vueltas en el mismo punto, ¿no? En el mismo punto. Cuando en el Antiguo Testamento, Josué cada paso que daba tenía que cuidar la espalda suya y tenía que estar en constante relación con Dios, ¿no? Porque su vida corría peligro y la de todo su pueblo, ¿no? Y cuando vemos los profetas que tenían que estar huyendo constantemente de los reyes porque si se descuidaban les volaban la cabeza, ¿no? Y en el Nuevo Testamento igual, ¿no? Cuando los apóstoles igual tenían que estar metidos debajo en las catacumbas, ¿no? Cuidando de que no los pillen porque si no morían todos. Estaban a salto de mata, como se dice, ¿no? Pero para estos otros predicadores vivir bien, cómodamente, sin hacerse problemas con nadie, eso es lo mejor. Bueno, ahí se ve todo, ¿no? Hay uno sopesa el cristianismo también y la fe para cual han sido llamados, ¿no? Entonces no es nada nuevo, ¿no? Pero creo yo que está en cada uno, ¿no? El analizar eso, ¿no? De hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Por qué caminos quieres recorrer? Y cuál ha sido tu llamamiento final, ¿no? Como Pablo, ¿no? No estimo mi vida, ¿no? Sino el cumplir con el ministerio que Dios me ha encomendado. Y justamente viene de eso, ¿no? El consejo de Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Qué tanto podemos, qué tanto podemos, presentarnos, ¿no? Ante Dios y nuestro ministerio y decirle, bueno, esto estoy haciendo, esto es lo que yo creo. Creo que pasa por ahí todo eso, ¿no? Pasa por ahí y corresponde pues a cada uno, ¿no? Ay, cuando hablemos de eso vamos a tener que chocar con no solamente nuestros hermanos que están, sino con todas las iglesias, incluso dentro de nuestra denominación, porque ahí vamos a encontrar gente que seguramente está haciendo eso, ¿no? Está viviendo conforme a las conveniencias del tiempo. Bueno, hermanos, creo que hemos terminado con eso. Espero que envíen sus trabajos, porque ya esta es la última. Y nos estamos viendo, pues, hermano. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Cuídense. Dios bendiga, pastor Saulo, Dios bendiga. Gracias, pastor, por Cuídese. todo. Bendiciones. Muchas Bendiciones. gracias, profesor. Bendiciones. Muchas gracias.